Buenas tardes y muchas gracias a todos por asistir a esta segunda actividad de la vertical de sostenibilidad de Ecosistema más Empresa de Ibercaja. Hoy, pues tenemos con nosotros a Juan Royo, que es el Key Opinion Leader de esta vertical de sostenibilidad, y también tenemos a Carmen Campos, de la Fundación Bancaria Ibercaja. Y bueno, ella además es la coordinadora de responsabilidad social corporativa y de proyectos de la educación, de Fundación Ibercaja. Y sin más, pues le cedo la palabra a Carmen, que también presentará a Juan Royo. Hola, buenas tardes. Bueno, pues muchísimas gracias. Un placer compartir tarde y actividad con Juan y aprender con él, como siempre. En nombre de Fundación queríamos, pues apoyar y manifestar nuestro compromiso con un tema como es la sostenibilidad. Desde Ibercaja y desde Fundación, la inclusión de una vertical de sostenibilidad en Ecosistema más Empresa nos parece fundamental porque no entendemos la recuperación y el progreso de las empresas de otra forma que no sea por un desarrollo sostenible. Creemos además que tenemos esa hoja de ruta que va a trabajar Juan, que es la Agenda 2030, que une a todos los países, empresas, administraciones y personas trabajando en la misma dirección. Y la semana pasada, cuando empezaba a preparar esto, había un programa de televisión que hacía un análisis un poco ligero y pesimista de lo que iba a ser la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 2030. A mí me pareció desaprovechar una oportunidad porque todavía nos quedan 10 años, hemos entrado ya en la década de la acción, pero creemos que han pasado los primeros 5 y ahora... Perdón, ¿me he silenciado? No. Perdón. Pues entramos en esa década de la acción. Yo creo que han ido calando los objetivos de desarrollo sostenible, empezaron a nivel administración, han bajado al nivel empresarial con la responsabilidad social empresarial, haciendo suya la Agenda 2030 y esos 17 objetivos. Pero lo que plantea Juan hoy de la responsabilidad social individual es fundamental para que consigamos esa consecución de la agenda. Porque al final, tanto en las administraciones, en las instituciones, en las empresas, los que trabajamos somos personas y solo el compromiso personal conseguirá liderar esta agenda y este compromiso con la sostenibilidad. Desde Ibercaja y desde Fundación tenemos ese compromiso, ya no solo de puertas para adentro, como hemos venido trabajando estos años, sino que después de estos 5 primeros años de agenda creemos que hay que pasar a, disculpadme, pero yo le llamo fase contagio, aunque sea de mal gusto en esta época, pero creemos que no solo hay que hacer, sino que hay que difundir buenas prácticas, hay que compartir experiencias y proyectos para animar a otros a que se sumen. Y solo trabajando así, por un lado compartiendo y creando esas alianzas para cumplir objetivos y después con la implicación personal y empresarial de toda la sociedad podremos sacarlo adelante. Por mi parte nada más, darles la bienvenida, escuchar con mucha atención todo lo que Juan tiene que contarnos hoy y muchísimas gracias por acompañarnos en esta actividad de Ecosistema más Empresa. Pues muchas gracias, Carmen. Sin más, yo creo que podemos dar paso a Juan. Juan, cuando quieras, es todo tuyo. Bueno, pues muchas gracias, Luz, Pedro, Carmen, todos los componentes del equipo. Es un placer estar con vosotros otra vez. Y bueno, vamos a hacer esta pequeña dinámica que realmente un poco, siguiendo un poco lo que eran las bases, pues yo primero un poco os contaré un poquito qué son exactamente los objetivos de desarrollo sostenible, cómo se aterrizan, porque hay muchas veces que la responsabilidad social corporativa, la sostenibilidad,
ya es un término, responsabilidad corporativa es un término que ya está casi pasado de moda, ¿no? Ahora todo el mundo ya habla de sostenibilidad, ¿no? Pues parece que está en las grandes empresas, parece que está en las instituciones y que no es que cale en las personas, sino que es que no cala tampoco en las pymes, ¿no? En los autónomos, ¿no? Y esta presentación va un poco dirigida, cuando hablo de responsabilidad social individual, pues lo que hago es un poco humanizar esa C de corporativa, ¿no? O esa E de empresarial, ¿no? De tal manera que al final, pues todos podamos aportar nuestro granito de arena hacia la sostenibilidad, ¿no? Víctor Viñoles siempre pone el ejemplo de su pueblo, en el que pues cada persona de la casa pues salía y barría su trozo de acera, y de esa manera toda la calle estaba limpia. Pues es un poco lo que yo creo que podemos tener que hacer nosotros, ¿no? Es verdad que al final, pues siempre los grandes actores, Ibercaja, por ejemplo, ¿no? Pues tienen mucha más capacidad de influencia y sus acciones tienen mucho más impacto, pero la suma de pequeños impactos, pues al final puede también ayudar a esos objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Y es verdad, yo le doy la razón también a Carmen, ¿no? En cuanto hay veces que podemos caer en el pesimismo, ¿no? En cuanto a la situación y en cuanto a la velocidad a la que se producen estos cambios. Pero claro, la ventaja que tenemos los viejos del lugar es que llevamos ya mucho andado y que al final de nosotros, claro, cuando nosotros empezamos a finales de los años 90 a hablar de responsabilidad social corporativa, precisamente también de la mano de la Fundación Ecología y Desarrollo, pues claro, muchas entidades lo asociaban simplemente a la S de social, ¿no? De obra social, de caridad, de mecenazgo, en fin, de este tipo de altruismo, ¿no? Y al final, hoy en día yo creo que ya todo el mundo lo tiene incluido, lo tiene perfectamente interiorizado el concepto empresarial. Y de hecho los objetivos de desarrollo sostenible fundamentalmente hablan de negocio sostenible, que es un poco hacia donde tenemos que avanzar, ¿no? Entonces, si os parece, yo os comentaré brevemente, primero, intentaré aterrizar el concepto de objetivos de desarrollo sostenible, intentaremos también avanzar en el concepto de indicadores sencillitos, indicadores que ni muchísimo menos se puede hablar de una metodología ni de una taxonomía, simplemente es algo un poco para que nosotros seamos capaces de materializar aquellos objetivos que seguramente muchos de nosotros ya los estamos cumpliendo. Y luego tendremos unas pequeñas salitas, ¿no? En donde de forma aleatoria Pedro organizará un poco todas las personas que estamos aquí en esta presentación, de tal manera que podamos poner un poco en común este tipo de indicadores, ¿no? Al final, la idea es que vosotros os llevaréis una Excel, bien sencillita, no es ni Access ni nada, simplemente una Excel donde podéis un poco, a base de las pestañas de los libros, organizar un poco vuestra información no financiera, que seguramente desde el punto de vista de autónomos o desde el punto de vista de pequeñas y medianas empresas ya tenéis muy claras cuáles son vuestras cuentas financieras, vuestras dinámicas, vuestras rutinas, vuestras burocracias, ¿no? Pero a lo mejor os falta esta información no financiera. Una información no financiera que ya las grandes empresas la están desarrollando, porque de hecho en el año 2018 salió una ley que ya obligaba en una importancia muy similar a la que se reportaba la información financiera, pues empezar a hablar de la información no financiera, ¿no? Con lo cual las pymes, los pequeños, pues también tenemos que ir avanzando hacia esa reporting, hacia esa presentación de resultados de cuenta, ¿no? El tema del reporting yo creo que es importante, ¿no? Aunque sea un anglicismo, yo creo que presentar información o que informar no tiene la suficiente fuerza como tiene la palabra reporting en inglés, ¿no? Porque más o menos te estás comprometiendo y estás un poco planteándote unos objetivos del cual te estás haciendo también corresponsable de esos objetivos. No simplemente estás ofreciendo una información sin más, algo inocuo, ¿no? Realmente cuando tú estás haciendo un reporting, realmente estás planteando una información y siendo responsable de esos resultados que tú mismo te has comprometido a plantear. Y una vez que tengamos ya esas salitas un poco organizadas y donde, bueno, seamos capaces un poco de volver a aterrizar también esos componentes, porque sí que es verdad que la primera parte de la presentación de los ODS pues será bastante genérica, sí que es cierto que tratando de aterrizar exactamente a qué obedece cada uno de los ODS, y luego la segunda parte de esa presentación teórica será muy personalizada en mi actividad profesional, que ya sabéis todos los que me conocéis que tiene mucha relación con el tema cultural, con el tema del cómic, por ejemplo, el tema cultural, y con el tema social, con el tema de la discapacidad física e intelectual también, en donde ya sabéis que estoy muy comprometido y muy involucrado con muchas organizaciones, por ejemplo con Lucrecia Jurado, que la veo aquí también de Amivil en Calatayud, todo lo que tiene también de vertebración de territorio, de vertebración de territorio de todo. Y al final eso de lo que se trata es que, bueno, luego en todo ese tipo de grupos, ¿no? Pues seamos capaces un poco de, con las dinámicas que yo he planteado, ser capaces de cada una de las organizaciones que están aquí, bueno, pues más educativas, más sociales, más medioambientales, ser capaces un poco también
también de generar una serie de indicadores que pondremos en común y que luego al final serán los que un poco plantearemos y las dudas y todo esto, ¿vale? Con lo cual, si os parece ya, pues voy a empezar con la presentación. Voy a ir a compartir la pantalla. Vamos a ver. Aquí. Perfecto. Yo creo que se ve. Yo creo que se ve ya perfectamente. Entonces, bueno, el objetivo de la presentación, que voy a tratar de hacerlo pues lo más ágil posible para que así demos tiempo sobre todo tanto a la puesta en común entre todos como luego al posterior debate que surjamos, pues vamos a intentar, bueno, primero de todo, aterrizar lo que son los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Y esto por qué viene? Pues porque desde luego un periódico que no es sospechoso de ser, en fin, pues desde luego muy ecologista o muy activista o lo que sea, pues ya se planteaba que en el año 2019 que había que hacer un reset, que había que volver a empezar el concepto del capitalismo, ¿no? El capitalismo en cuanto a diálogo también con grupos de interés, en cuanto a planteamientos de superar una serie de objetivos financieros para incluir también objetivos extrafinancieros, de tal manera que al final por lo que se pueda medir a las empresas, a las organizaciones, sea por el impacto que generan en la sociedad, no solamente por el beneficio económico, financiero, por supuesto imprescindible, pero desde luego muy miope a la hora de ver cuál es el valor que tienen las empresas hoy en día en la sociedad. Y esto lo que viene a congregarse, lo que viene a definir es lo que ya en los años 90 definíamos como alfa ético, es decir, aquellas empresas que tengan un componente ético en su desarrollo de negocio, desde luego van a tener una rentabilidad superior al resto de empresas que sean, en el mejor de los casos, neutras en este concepto de ética. Ética definida como intentar conseguir el mayor bienestar posible para la sociedad. Y ese bienestar posible, al final trataremos un poco de justificarlo en una suerte también de serendipia, ¿no? Cuanto más impacto generes en la sociedad, no te preocupes porque al final ese impacto te retornará de alguna manera. Los objetivos de desarrollo sostenible son esa hoja de ruta, ese mapa en el que todos y cada uno de nosotros nos tenemos que fijar, nos tenemos que plantear cuando llevamos a cabo un desarrollo de negocio, un proyecto emprendedor, como tantos y tantos que junto con Pedro Herrero hemos intentado hecho a través de un montón de instituciones, Intercaja, el Instituto Aragonés de Fomento, Zaragoza Activa, un montón de instituciones en donde las cámaras de comercio, por supuesto, también, en donde se apoya a los emprendedores como un plan alternativo a buscar un trabajo por cuenta ajena, que ha sido lo tradicional en España, o bien eras funcionario o bien trabajabas por cuenta ajena. Bueno, pues esa tercera vía, ser empresarios, que a lo mejor tengas una empresa familiar detrás, pues es una vía también muy, muy alternativa y una vía que desde luego en un mundo actualmente buca, sobre todo volátil, incierto, caótico, en donde la flexibilidad es importante, la resiliencia es importante, bueno, pues los autónomos también, las pymes también tienen muchísimo que decir. De estos 17 objetivos de desarrollo sostenible os he marcado ahí una serie, algunos aleatoriamente, porque lo que quiero yo indicaros es que realmente al final tenemos que centrarnos en aquellos en los que nosotros tengamos más capacidad de impacto. No quiere decir que tengamos que hacer una cuadrilla con los 17 y tengamos que reportar exactamente los 17, sino que todos y cada uno de ellos son importantes, todos y cada uno son entrelazados. De hecho, en España, cuando hacemos una medición de cuáles son los más importantes, pues incluso las empresas grandes, las empresas que cotizan en el IBEX 35, no desarrollan los mismos ODS en la misma proporción y de una manera equilibrada y homogénea, sino que al final hay unos objetivos de desarrollo sostenible que desde luego están teniendo mucha más velocidad a la hora de cumplimentarse y a la hora de implementarse. Pero es importante que desgranemos un poco realmente a lo que obedecen los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Porque al final, fijaros, cuando estamos hablando del finalizar la pobreza, el objetivo clave de la pobreza al final es erradicar la pobreza extrema. Y claro, en un país como España, pues a lo mejor deberíamos de ver muy bien exactamente a lo que nos estamos refiriendo. Cuando hablamos de pobreza extrema, podemos entender que no tiene nada que ver la pobreza en países como, no sé, Afganistán o incluso China, ¿no?, con los que hay en España, ¿no? Solamente por la propia protección social que existe en nuestro país o por la definición de salario mínimo, que desde luego no tiene nada que ver con los sueldos que se cobran más abajo en España, en Marruecos, por ejemplo, ¿no? Pero en cualquier caso, si nosotros el objetivo nuestro es esto, pues deberemos al final ver cómo realmente estamos planteando este tipo de objetivos. ¿Y cómo se puede erradicar la pobreza?
Pues, por ejemplo, dentro de nuestras organizaciones, contratándonos a contratar personas a lo mejor que estén en una situación de extrema pobreza. Y eso al final se trata de definirlo. En muchos casos, este tipo de consideraciones deben ir de la mano también de actores sociales importantes, ¿no? De ONGs que estén trabajando en el terreno, que sean los que nos pueden un poco facilitar nosotros también ese acceso también a ese tipo de personas y ese diálogo, ese tipo de personas justo en aquellos términos que nosotros creamos que son más adecuados, ¿no? Reducir la pobreza menos del 50%, implementar sistemas de protección social. Fíjese como aquí el objetivo 1.3, implementar sistemas de protección social, está fuera del alcance de muchas pymes, o el acceder a determinados aspectos, ¿no? O cómo soy capaz de justificar la resiliencia hacia el cambio global. Bueno, pues a lo mejor a través de programas de voluntariado corporativo que traten un poco de facilitar el acceso al puesto de trabajo o por lo menos a una serie de educación hacia determinadas personas, ¿no? Pues estoy pensando, pues, por ejemplo, las entidades financieras, oye, pues esa labor también de cultura financiera, esa labor simplemente en muchos casos de alertar a lo mejor sobre determinadas tarjetas que se producen en el mercado, que realmente cobran una serie de comisiones que no son adecuadas, ¿no? O que proporcionan una serie de préstamos con unos tipos de interés que en el mejor de los casos podrían ser abusivos, pues alertar, ¿no? De cuándo se tienen que devolver ese tipo de préstamos y a qué precio, pues eso es una labor que, por ejemplo, las entidades financieras también tienen que hacer, ¿no? Con lo cual también se podría de esa manera justificar también esa resiliencia, ¿no? al cambio social, que quieras que no, efectivamente hay muchísimas más oportunidades a través de Internet, de la tecnología, pero que esa brecha digital también puede excluir a muchas personas, ¿no? De tal manera que puede ayudar a muchos emprendedores a canalizar sus esfuerzos hacia una rentabilidad sostenible. También es posible que mucha gente no pueda ser capaz de subirse, ¿no? Movilizar recursos financieros. Bueno, pues aquí las características de donación o de implementación de recursos pueden también aquí enfocarse hacia un fin de la pobreza. Y al final, hablando de recursos financieros, se puede también extrapolar también a recursos materiales. Es decir, una empresa que sea, por ejemplo, que sea de alimentación, agroalimentaria, por ejemplo, pues puede ser capaz de, oye, pues de ceder una serie de sus excedentes alimentarios a determinadas, siempre insisto, ONGs que puedan un poco canalizar esos recursos. Al final somos capaces de monetizar esos excedentes alimentarios, somos capaces de, bueno, pues de llevarlos a aquellas personas que más lo necesiten. Llevar un control exacto de qué se está cediendo, a qué organizaciones y sobre todo a qué personas van dedicadas en última instancia a este tipo de recursos es muy importante. O aquellas personas o aquellas otras organizaciones que sean, por ejemplo, educativas, ¿no? Pues una parte de su educación, de sus horas, de sus profesores, pues destinarlos a este tipo de personas en riesgo de exclusión social, por ejemplo, ¿no? Fíjese como, por ejemplo, pues el punto 1b, crear marcos normativos sólidos, pues aquí realmente las pymes y los autónomos, pues realmente tenemos poco que decir, ¿no? En el caso del hambre cero, pues muy similar. Fíjese cómo al final es imposible solucionar el problema del hambre cero si no hemos solucionado antes el problema de la pobreza. Pero en cualquier caso van de la mano exactamente igual, ¿no? Con lo cual, bueno, pues cómo los pymes, los autónomos, los universitarios podemos un poco ayudar en este tema. Pues desde luego el hambre cero y asegurar la alimentación, pues en España el hambre cero a lo mejor es mucho más fácil de solucionar que en otros países como en el caso anterior, ¿no? Pero en algo en lo que, por ejemplo, el sector agrícola aragonés sí que puede trabajar muy de la mano de otros grupos de interés, como puedan ser los propios agricultores, como puedan ser las universidades o los consejos científicos, pues ¿por qué no tratar de duplicar la productividad agrícola a pequeña escala? ¿Y eso cómo se puede lograr? Pues desde luego con la tecnología y con cada vez ser capaces de un poquito de conseguir esos productos que sean más ecológicos, menos agresivos con el medio ambiente, ¿no? Ese tipo de prácticas también, pues son también muy importantes. Por supuesto, el tema de la diversidad genética es un tema también, hombre, yo entiendo que a lo mejor en muchos casos también conflictivo, pero bueno, hay que seguir trabajando en él. Pero, por ejemplo, aquí en el tema del hambre cero, pues desde luego estabilidad en los mercados agropecuarios mundiales, pues desde luego las pymes aragonesas, las pymes españolas, pues desde luego no tienen tampoco mucho que decir, ¿no? Así como el control de volatilidad en los precios de los alimentos. Hablando de volatilidad en los precios de los alimentos en los mercados financieros, recientemente, ahora hace un par de meses, han empezado a cotizar futuros sobre el agua en el mercado de California, en Estados Unidos, ¿no? Esto que puede ser una buena noticia por la importancia que adquiere una materia prima fundamental para la vida, como es el agua, puede también conllevar, pues, actuaciones conflictivas, ¿no? En cuanto a especulación sobre los precios del agua, ¿no? Con lo cual es un tema también de controversia, pero que simplemente el hecho de que exista un futuro sobre el precio del agua, es verdad que muy limitado de momento al mercado de California, puede, por un lado, la buena noticia
ser capaz de desarrollar las infraestructuras adecuadas, ¿no? Y de optimizarlas, pero también puede llevar también a algún tipo de prácticas que pueda excluir también de un bien absolutamente imprescindible para la vida como es el agua, ¿no? Y de la misma manera que si el objetivo número 2 no se puede solucionar sin el objetivo número 1, pues el objetivo número 3 no se puede solucionar sin el objetivo número 2, porque si la gente tiene hambre, pues es muy difícil que pueda tener una salud y un bienestar, ¿no? Fíjense cómo reducir la tasa de la mortalidad materna, pues desde luego no es uno de los objetivos prioritarios que suceden en España. Gracias a Dios en España nuestro sistema de salud pues permite ser absolutamente, en fin, escrupuloso, y las tasas de mortalidad son muy reducidas y se producen más bien, yo creo que por temas absolutamente fuera de la posibilidad de la actuación humana, sino por circunstancias pues que desgraciadamente pueden suceder. Pero realmente al final las tasas de mortalidad infantil y neonatal pues en España desde luego pues son muy diferentes. No es así en otros países, ¿no? Es verdad que a lo mejor puede haber organizaciones que puedan destinar recursos a precisamente de la mano de ONGs o de la mano de instituciones españolas que operen en países más pobres, pues puedan tratar un poco de reducir ese tipo de cuestiones, ¿no? Y es ahí donde se puede cuantificar también, pues en función de los donativos hechos, en función de los viajes hechos al país de origen, etcétera, ¿no? Un tema importante, fíjese, pues por ejemplo, pues el poner fin a las enfermedades transmisibles, ¿no? Esto cómo se podría un poco coordinar, bueno, pues todos los sistemas de empresa saludable que hay en la propia organización, bueno, pues ser capaces de alguna manera de detectar que realmente es un problema importante y tratar de medir aquellos indicadores que sean claves, ¿no? Para observar que las actuaciones que se han hecho pues producen los efectos necesarios, ¿no? El resto de temas, pues, por ejemplo, un tema muy importante, reducción de accidentes de tráfico, es un tema que sí que es verdad que afecta de manera muy relevante a España. Pues esto, fíjense cómo al final tiene mucho que ver también, en muchos casos, cómo se puede hacer reducir los accidentes de tráfico. Pues desde luego haciendo un diagnóstico muy claro de cuáles son los grupos de interés en los que nosotros podemos influir. En el caso de las empresas, pues por supuestísimo, sus trabajadores. Los trabajadores hacer un diagnóstico de cómo para el puesto de trabajo, de qué zonas tienen que correr, si hay zonas que son más conflictivas, si hay puntos negros, si hay zonas que son más de tráfico, pues desde luego habría que mirarlo perfectamente. Y a partir de ahí, ¿qué soluciones se pueden ocurrir? Pues hay infinitas, desde un escalado también del acceso al puesto de trabajo hasta el teletrabajo, que desde luego en España ha venido de la noche a la mañana por la desgraciada aparición de la pandemia, y que en muchos casos no podemos hablar de un teletrabajo como tal, sino más bien al final de una imposición lo que se ha hecho, porque en muchos casos ni siquiera las casas están adaptadas para ese teletrabajo, ¿no? Y se tienen que compartir muchas habitaciones con el resto de miembros de la familia sin ser capaces de encontrar un lugar de trabajo como teníamos antes en las oficinas o en las sucursales o en las fábricas, ¿no? Pero en cualquier caso, ya digo que no es tanto el hacer campañas divulgativas sobre el objetivo de reducir accidentes estáticos, sino en tratar de medir aquellas herramientas que puedan ser más óptimas, ¿no? Y si solamente queremos herramientas más divulgativas o queremos realmente alguna cosa que sea más concreta, ¿no? En función también del tamaño que tengamos de empresa exactamente. Pero por qué no también a lo mejor depende cómo sea también nuestra ubicación física, y a lo mejor tienen que venir clientes de fuera, pues a lo mejor también podríamos hablar ahí también, incluso podemos tratar de influir en los clientes o por qué no también en los proveedores, siempre insisto, siendo capaces de personalizar muy bien y ver a cada uno de los objetivos que planteamos si tenemos capacidad de influencia y qué herramientas podemos llevar a cabo, ¿no? El control del consumo de tabaco es otro también muy sencillo también para aportar. Desgraciadamente en España se sigue fumando muchísimo y sigue habiendo muy poca conciencia todavía del drama que supone los efectos negativos del tabaco, ¿no? Bueno, pues más allá de plantear una legalización o no, que no es algo que compete a las pequeñas y medianas empresas, a los autónomos, sí que es verdad que se pueden llevar a cabo ese tipo de planteamientos, ¿no? Bien con nuestros clientes, bien con nuestros trabajadores, bien, en fin, con personas, bien con la población local, bien con el barrio en el que estemos implantados. Pero es importante que este tipo de actuaciones pues las miramos de alguna manera,
bien por la inversión que estamos haciendo, bien por el número de campañas, bien por el número de comunicaciones, bien por las personas que hemos diagnosticado que tienen problemas de tabaquismo y qué objetivos nos planteamos de reducción del consumo de tabaco o de, por supuestísimo, de dejar de fumar para siempre jamás, ¿no? Con una serie de indicadores muy claros. Oye, pues si hemos planteado una campaña de 6 meses, ¿cuántas personas fumaban antes y cuántas personas dejan de fumar a los 6 meses? Y a partir de aquí, ¿cuántas personas han seguido sin fumar durante ese tiempo? ¿Vale? Porque este tipo de objetivos, desde luego, no son algo más táctico, sino que son algo, desde luego, estratégico y que tiene que plantear en un tiempo y que tienen que ser duraderos en el tiempo, ¿no? De la misma manera, pues el objetivo 3.b, apoyo a la investigación y desarrollo de medicamentos especiales y vacunas, pues puede ser poniendo nuestros departamentos de calidad a trabajar, a elaborar, siendo a lo mejor, pues siendo otra entidad, pues a lo mejor pues ofreciéndonos a probar determinadas mascarillas o determinados procesos, ¿no? De alguien que está investigando este tipo de cuestiones, o directamente financiando alguna serie de actividades, directamente a través de los organismos que se plantean o directamente en función de las características que nosotros tengamos, ¿no? Muy importante para todo este tipo de actuaciones también las aplicaciones móviles que existen hoy en día. Hay muchísimas aplicaciones móviles y muchas de ellas por emprendedores españoles que están planteando pues una serie de diálogo también con esas personas, ¿no? En la manera que somos capaces de medir, ¿no? En muchos casos, pues cómo está mejorando la salud, ya digo, insisto, por ejemplo, de nuestros propios trabajadores, ¿no? Descargándose una aplicación, pues te puede medir los pasos que das al día, los cigarros que dejas de fumarte al día, cómo estás de salud, en fin, una serie de datos, ¿no? Que pueden ser también realmente importantes a la hora de ser capaces de materializar todos estos indicadores. La educación de calidad, aquí veo también que hay en la asistentes a este seminario, pues bastantes profesores también. Bueno, pues al final, qué duda cabe que aquellos que estamos dentro del departamento del sector de la formación, pues tenemos una responsabilidad mayor, ¿no? Ser capaz de un poco de focalizar a aquellas personas que pueden ser objeto también de esa ayuda nuestra, ¿no? Oye, estamos más especializados a lo mejor en la educación universitaria, o estamos enfocados más en ayudar a las personas a que entren en la universidad o a que tengan algún tipo de competencia más emocional, más adecuada, o temas de igualdad, o temas al final de acceso a empleo, o simplemente al final, oye, pues tener una serie de accesibilidad, por ejemplo, el punto 4A, ¿no? Vamos a ser capaces de construir espacios más accesibles con rampas para que puedan ir las sillas de rueda, o con pictogramas, con infografías para que las personas con discapacidad intelectual pues no se aturullen y puedan entrar y puedan comprender el espacio que les está rodeando, ¿no? O vamos hacia un tema más concreto, a lo mejor, de mejorar la cualificación de los docentes, ¿no? Pues en función de todo ese tipo de actuaciones, pues nosotros nos planteamos aquellos ODS en donde nosotros podemos impactar más en la sociedad, ¿no? Y no nos centramos en aquellos que tenemos menos capacidad de impacto y nos centramos más en aquellos que tenemos más capacidad de impacto, ¿no? Pues el tema de la igualdad, exactamente, ¿no? Hemos detectado que existe brecha salarial dentro de nuestras organizaciones, hemos detectado algún comportamiento machista dentro de nuestras organizaciones, podemos plantear un plan de igualdad, podemos plantear alguna medida de conciliación, podemos fomentar de alguna manera la remuneración del talento femenino, como no hay más duda que como aportar todos esos cerebros, ¿no? Y evitar ese despilfarro, ¿no? Que en muchas ocasiones había del talento femenino. Pues desde luego en ese tipo de cosas las tenemos que plantear, ¿no? Más allá a lo mejor que pues otros temas, ¿no? Pues acceso de la salud sexual y reproducción de los derechos. Pues en España yo creo que este tema está más o menos superado, ¿no? Eliminar el matrimonio infantil y la mutilación genital femenina. Bueno, pues en España yo creo que son temas que a lo mejor no tenemos tanta capacidad nosotros de, en fin, no son problemas como los que tenemos, ¿no? Más allá que a lo mejor pues de generar a lo mejor políticas y leyes que realmente haya una igualdad o la participación plena, ¿no? Y eso al final lo tenemos que hacer vía
un diagnóstico muy claro de lo que está sucediendo en nuestra organización y de definir exactamente igual qué trabajos están haciendo y de medir exactamente igual los mismos trabajos, no con jornadas reducidas o no con otro tipo de retribuciones variables ligadas a objetivos, ¿no? Y a partir de ahí una definición de brecha salarial para ver si realmente existe esa discriminación y de esa manera pues poder ser capaces de ir cumpliendo con la igualdad. Temas más concretos también, ¿no? Pues el agua limpia y saneamiento. Aquí, pues bueno, pues la empresa española pues tiene que ser un poco capaz también de, bueno, ¿cómo se logra el acceso a agua potable? Pues desde luego hay muchas instituciones también que trabajan directamente en zonas, pues, por ejemplo, de África, ¿no? Pues, o de Latinoamérica, ¿no? Bueno, pues porque a lo mejor nuestra empresa puede ser también pues una empresa que se dedica a temas de ingeniería o a temas de infraestructuras y pueda colaborar de alguna manera con una gran obra que haga una multinacional en no sé qué país y de tal manera que a una población local de esa zona pues acompañarles y de tal manera que bueno pues aprovechar bien de ese impacto que tiene esa gran compañía para hacer cualquier obra de infraestructura y por un poquito más pues ya aprovechamos y conseguimos lograr el acceso a agua potable a poblaciones que a lo mejor no lo tienen, ¿no? En muchos casos de la mano siempre de ONGs que estén especializadas, que conozcan el terreno y que sean capaces, ¿no? Acceso a servicios de ámbito de higiene, esto es absolutamente básico y esencial. Defecar al aire libre sigue siendo una de las causas de mortalidad en el mundo de las mayores que hay. Y fíjate cómo es el tema, simplemente con unas infraestructuras de saneamientos y de higiene adecuadas se solucionaría el tema, ¿no? Por supuestísimo, mejorar la calidad del agua, reducir la contaminación, uso eficiente de los recursos, etcétera, ¿no? Y ya pues más en España, pues la protección de sistemas de ecosistemas relacionados con el agua son absolutamente esenciales, ¿no? Aquí pues desde campañas de divulgación hasta campañas también de promoción, hasta bueno, también de concienciación y muy importante todo el tema del voluntariado corporativo, ¿no? Depende también en qué zona estemos, pues estamos en un entorno rural, a lo mejor tenemos más posibilidades, ¿no? De ser capaces de aumentar, ¿no? Ese tipo de concienciación, ¿no? Tenemos más accesible, ¿no? Los ríos o si somos zonas costeras, pues tenemos temas también de limpiezas de playas, etcétera. Se puede realizar siempre en participación con la comunidad local o, muy importante, también con programas de voluntariado corporativo. El tema de energía asequible y no contaminante, pues realmente aumentar el uso de las energías renovables pues cada vez es de una forma más accesible. Los precios de este tipo de instalaciones se han visto reducidos de una manera brutal, ya ni siquiera son necesarias en muchos casos subvenciones y hacer de este tipo de instalaciones casi un producto financiero en donde se buscaba más la rentabilidad financiera que la rentabilidad ecológica. Hoy en día yo creo que son realmente bastante accesibles, hay que hacer una especie de diagnóstico, ¿no? Y en muchos casos o bien contratando pues, energía verde directamente o bien fomentando el propio uso de esas energías renovables, ¿no? Las placas solares, por ejemplo, en fin, la propia eficiencia energética, etcétera, ¿no? Y ejemplos hay en toda España, sobre todo en zonas, incluso en zonas rurales, en donde, bueno, cada vez está más implantada y es una alternativa realmente muy útil y es un puesto también, va a generar muchísimos puestos de trabajo puestos de trabajo que también requieren una serie de educación, una serie de formación, una serie de tecnologías óptimas y adecuadas. El tema del trabajo decente y el crecimiento económico, bueno, pues por supuestísimo también podemos un poco hablar también de países donde están fuera de nuestro ámbito, ¿no? En donde podemos un poco, evitar a lo mejor países donde pues pueda haber problemas de esclavitud, de trata y trabajo infantil o protección del derecho laboral y seguro, etcétera, ¿no? En este caso, como desde la empresa española, desde la pyme, desde el autónomo, bueno, pues intentar un poco discriminar entre proveedores, ¿no? O buscar o intentar conseguir una somera trazabilidad de esa cadena de suministro, ¿no? Que en muchos casos se consigue pues preguntándole al proveedor, ¿no? Teniendo una serie de certificados en donde se garantiza pues una serie de comercio justo, de derechos de los pueblos indígenas, etcétera, ¿no? Más desde el punto de vista
español, ¿no? Desde el punto de vista, pues un país como España, turístico, como de los primeros países del turismo del mundo, bueno, pues apostar por el turismo sostenible. Pues al final ese turismo accesible, ese turismo en donde los alojamientos del turismo rural sean también accesibles, en donde las excursiones también sean accesibles para todo tipo de discapacidad, para todo tipo de personas que puedan tener estas consideraciones. Al final, fijaros cómo lo que estamos haciendo es encontrar un negocio que también es sostenible, porque había gente con discapacidad que antes a lo mejor ni siquiera podía hacer turismo porque no tenía las posibilidades de desarrollarlo. Y hoy en día sí. De la misma manera, pues las pymes, los autónomos, estamos dentro bien del punto S83, ¿no? La pequeña y mediana empresa, ¿no? Aquí ya serían las labores más bien de los estados de tratar de promocionar y de incrementar también ese tipo de empresas, ¿no? Y bueno, ¿qué más otras cosas podemos hacer? Pues desde luego una producción y consumo eficiente y respetuoso. ¿Esto en qué se basa? Pues desde luego, pues ser capaces muy bien de medir, pues qué temas estamos haciendo pues de calidad, de despilfarro de materias primas o de despilfarro de utensilios o de tiempo en muchos casos también, ¿no? Y ser capaces al final, todo este tipo de cuestiones lo que van a hacer es redundar en el beneficio financiero, en el beneficio económico de la propia compañía. O el tema de pleno empleo y un empleo decente, pues desde luego pues revisar aquellas condiciones que por contrato tenemos y por convenio tenemos con nuestros trabajadores y alinearlos de alguna manera en pos de ese objetivo, de tal manera que no solamente estemos hablando de un salario económico, sino que también estamos hablando de un salario emocional, de un salario reputacional, es decir, que el trabajador está encantado de estar trabajando en nuestra organización porque desde luego le gusta cómo estamos alineados con nuestros objetivos de desarrollo sostenible, sus principios y sus valores coinciden con los nuestros y además la reputación de nuestra empresa, de nuestra pequeña y mediana empresa, pues también le motiva a seguir trabajando y de esa manera esa reputación, esa remuneración económica, salarial y reputacional, pues se engloba en un conjunto mucho mayor. Tema ODS 9, Industrias, Innovación e Infraestructura, ¿cómo seríamos capaces? Pues, por ejemplo, también pues fomentando también que esa industria sea inclusiva y sostenible. Un poquito con el tema de antes, pues en función del sector en el que estemos englobado, pues desde luego pues fomentar ir más allá del código técnico de construcción, más allá de los requisitos y de ser capaces de no ir a cumplir la ley, ¿no? Porque seguramente habrán podido ustedes observar como hay algunas instituciones todavía, algunas empresas todavía, en donde como están obligadas a poner rampa, pues de luego poner una rampa que parece eso el Kilimanjaro. No se trata tanto de cumplir con la ley, ¿no? De hacer como hemos cumplido con la ley, sino de cumplirla efectivamente, ¿no? Y de ser capaces de lograr esa accesibilidad universal para todas las personas, ¿no? De la misma manera que pues, mejorar el acceso a las tecnologías de la información y de la comunicación, a Internet o ese tipo de infraestructuras también sostenibles y resilientes, ¿no? Aquí cada empresa nos tenemos que focalizar en ver si somos capaces de ayudar a determinadas personas, ¿no? ¿Somos capaces de mejorar el acceso de las personas? ¿Cómo? Pues a lo mejor soy una empresa informática, pues puedo ofrecer cursos de TIC, de tecnologías de la información, o puedo encontrar cursos de, oye, cómo buscar trabajo a través de Internet, o cómo crearme un perfil de LinkedIn, que tiene mucho que ver con el ODS que hemos puesto, el de trabajo decente. En el tema de reducción de desigualdades, exactamente igual, ¿no? Aumentar el ingreso de la población más pobre, esto ya son competencias que obedecen a temas ya, entiendo yo, más gubernamentales, pero sí que es verdad que a lo mejor fomentar la inclusión social, económica y política, pues tanto para personas en riesgo de exclusión social como para personas con discapacidad, pues es muy importante, ¿no? ¿Y cómo la pyme puede hacer eso? Porque a lo mejor emplear a personas con discapacidad intelectual, pues a lo mejor es difícil, ¿no? Pero a lo mejor comprar productos hechos, manufacturados en centros especiales de empleo, pues es mucho más fácil. Y de esa manera evitamos tener que dar una donación, un donativo, y lo que estamos haciendo es con nuestra compra responsable, dando un mensaje también a la sociedad. Queremos comprar este tipo de productos porque son socialmente responsables, porque están empleando a aquellas personas que tienen más dificultades para lograr esa empleabilidad. Y no nos olvidemos, la caridad está muy bien, pero la caridad no queremos vivir nadie de la caridad, lo que queremos vivir es de nuestro trabajo. Y si yo tengo un centro especial de empleo y soy capaz de vender mis productos, pues desde luego mis usuarios van a estar mucho más contentos en ese centro especial de empleo y todo eso va a generar también un impacto muy importante en la comunidad en la que ese centro especial de empleo esté implantada. Ni os cuento si el tema es nada más rural, ¿no? Con esas dificultades que tienen también el entorno rural en España, ¿no? En nuestro país.
Temas también importantes, pues en este caso, bueno, pues un poco, tratar un poco de reducirlo, cada uno somos, luego yo, a ver, en el debate, si entre todos somos capaces de encontrar algún indicador, ¿no?, que sea capaz de medir también cómo desde la PYME española somos capaces de reducir las desigualdades, ¿no? En el tema de 11 ciudades y comunidades sostenibles, exactamente igual, ¿no? Más entiendo yo que a lo mejor es un poco también el tema más de organización territorial, ¿no?, de organización, un plan de reordenación urbano, ¿no?, en donde tenemos que construir esas instalaciones, ¿no?, pues que sean más accesibles para todo el mundo. Los carriles bici están muy bien para aquellos jóvenes que pueden ir en bicicleta, pero y el resto de usuarios, ¿no?, los ancianos, por ejemplo, ¿no?, pues también tienen derecho, ¿no?, a tener una serie de transporte público que esté adaptado, que sea sostenible y que desde luego sea lo menos contaminante posible, ¿no? Y en cuanto a esa urbanización inclusiva, exactamente igual, ¿no? Buscar unas ciudades, ¿no?, pues que estén perfectamente señalizadas, que estén con sus señales tanto lumínicas como sonoras y adaptadas también a todo tipo de discapacidad, ¿no? Para personas con discapacidad visual, con discapacidad auditiva, con discapacidad intelectual, con discapacidad física, etcétera, ¿no? Y por supuesto, pues las ciudades inteligentes, ¿no? En muchos casos son las grandes empresas las que tienen aquí que trabajar, ¿no? Pero bueno, ¿por qué no también las pymes también pueden aportar su granito de arena, ¿no?, en esta cuestión, ¿no? Lo he citado también antes en el tema también del trabajo digno, ¿no? Pero en el tema del ODS 12, producción y consumo responsable, ¿dónde podrían las pymes enfocarse, ¿no?, en un indicador que pudiera ser realmente relevante para ellos? Pues qué duda cabe que, por ejemplo, pues en la reducción de desperdicios de alimentos, ¿no? Es importante también, pues, por ejemplo, un país como España, donde la hostelería es un tema también tan importante, ¿no?, y que eso está pasando tan mal, ¿no? Bueno, pues cómo fomentar evitar esos desperdicios de alimentos. Oye, pues a lo mejor fomentando un acuerdo con determinados platos que no se han podido ser vendidos, ponerlos más baratos, ¿no? Una suerte de bolsa también financiera, pero de esos platos que los que no se demandan bajan de precio e incentivan también a los consumidores a comprarlos, ¿no? O por supuesto llevarlos luego también a organizaciones que puedan hacer buena cuenta de él o hacer, bueno, pues ser capaces de optimizar también esa relación. No es cuestión de que el consumidor pueda pagar un determinado plato y luego se tenga que desperdiciar, ¿no? Aquí en muchos casos, fíjense cómo también esta producción sostenible, las propias empresas pueden hacer también mucho por ellos, ¿no? Hay determinadas promociones, la segunda unidad al 70%. Hombre, pues que incentivan un consumo que a lo mejor no lo necesitamos. Pero claro, nos ponen el gancho de esos precios tan baratos que quién es el que renuncia, ¿no?, a comprar un producto al 70% del descuento, ¿no? Pero a lo mejor no necesitamos dos productos, necesitamos solamente uno, con lo cual el segundo, por muy barato que nos los pongan, realmente hay una probabilidad grande de que acabe desperdiciado, ¿no? Por supuestísimo, también es muy importante las prácticas sostenibles en las empresas. Al final, las empresas, las propias pymes, pueden decidir utilizar un proveedor u utilizar otro tipo de proveedores. Con la compra responsable estamos decidiendo si yo quiero que mis tomates sean ecológicos o yo estoy pensando que mis regalos de Navidad estén manufacturados por personas con discapacidad intelectual de un centro especial de empleo. O estoy pensando que mis personas mayores pues los atiendan a través de un centro de personas que atiendan a este tipo de personas sin ánimo de lucro, ¿no? Es importante también que entendamos también que dentro de la responsabilidad social corporativa, que dentro de la sostenibilidad no todo vale. Y no estamos hablando aquí de replicar los modelos especulativos financieros de los mercados economistas tradicionales hacia ahora el mercado de las ONG. No, estamos hablando también de ser capaces de encontrar esa emoción por contratar determinados tipos de productos que en muchos casos son con un precio también extraordinario en relación a los productos tradicionales, sin este componente social. El tema de acción por el clima, exactamente igual. ¿Qué podemos hacer? Pues desde luego desde movilizar también recursos hacia estos aspectos o por supuesto también en función de la sensibilidad que tengamos, oye, pues porque en una educación y una sensibilización medioambiental. Muchas empresas ya lo han hecho, simplemente el poner en el correo electrónico una pequeña nota, oye, no imprimas este email si realmente no es necesario. Bueno, pues eso es una posibilidad, ¿no? Hay muchas veces que simplemente el tener que pasar las impresoras por una centralización, pues ya te evita a lo mejor imprimir mucha documentación que no es necesario, ¿no? Es decir, al final todos tenemos un poco esa
esa obligación, ¿no? De ser capaces también de consumir menos recursos, menos materias primas, ¿no? Y al final, fijaros cómo cuanto menos papel se gaste, menos dinero nos tenemos que gastar en papel, con lo cual también va a redundar en un beneficio económico. El tema de vida submarina, bueno, pues aquellas zonas costeras, por ejemplo, ¿no? O aquellas zonas en donde que realmente vivan o tengan temas que ver con el turismo costero o con las explotación pesqueras, pues desde luego las propias universidades, ¿no? Que investigan también estos temas. Bueno, pues yo entiendo que esto es también muy concreto, pero también es uno de los objetivos que también, si alguien quiere hacer alusión a este tipo de objetivos de desarrollo sostenible, pues tiene que ser capaz de encontrar aquellos indicadores que van a medir claramente cuál es su impacto y cuál es su beneficio, ¿no? De la misma manera que el 14, pues el ecosistema, la vida entre ecosistemas terrestres, el 15, pues exactamente lo mismo, ¿no? ¿Cómo se lucha con la caza furtiva? Hombre, pues en España, pues la caza furtiva yo entiendo que será mucho más minoritaria que a lo mejor en otros países, ¿no? Pues si quiero luchar contra la caza furtiva, yo creo que lo tendré que hacer a través de alguna ONG, ¿no? ¿Cómo se lucha contra la desertificación, por ejemplo, del 15.3? Bueno, pues puede ser en este mismo objetivo o puede incluir también dentro del objetivo del ODS 6 el del agua potable, ¿no? O el tema de gestión sostenible de los bosques, pues a lo mejor en España pues es más fácil, bueno, pues hacer programas de voluntariado corporativo de limpieza de bosques. ¿Y esto cómo lo puedo medir? Oye, pues número de trabajadores de mi organización que se han hecho, número de salidas, número de ramas, toneladas que se han recogido, de kilos que se han recogido, número de campañas que hemos hecho, número de comunicaciones que hemos hecho, lo que sea, ¿vale? Aquí este ya es un poquito más concreto, ¿no? El 16 para justicia e instituciones sólidas. Este es un poquito más concreto. Aquí yo creo que las pymes españolas tenemos un poquito menos que decir. Sin embargo, en el número 17 sí que es verdad que tenemos mucho más que decir, ¿no? Y aquí fundamentalmente, ¿cuál puede ser? Pues por ejemplo el 17-17, ¿no? O el 17-17, en donde lo que tenemos que tratar es de fomentar esas alianzas. ¿Y alianzas cómo pueden hacer? Pues podemos hacer una pyme, una alianza con las universidades, con grupos de investigación, podemos hacer alianzas entre las ONGs con las empresas, con las grandes y con las medianas empresas, podemos hacer alianzas con la población local, con los ayuntamientos, con las diputaciones provinciales, etcétera, ¿no? De tal manera que al final seamos capaces de apalancar nuestros recursos. Si nosotros tenemos una serie de profesionales expertos a lo mejor en tecnología, pero nosotros a lo mejor no sabemos a qué personas esos trabajadores que estarían encantados de ofrecer su conocimiento a personas con discapacidad intelectual, pues a lo mejor tenemos que contactar con una ONG o con una organización para, desde ese punto de vista, que ellos nos provean de esos usuarios y ser capaces nosotros de ofrecer esas clases justo para que tengan un valor. ¿Cuál es el objetivo de ese tipo de usuarios? ¿Simplemente es una formación o lo que quieren al final es buscar un empleo o lo que quieren es al final ser capaz de relacionarse con su banco y abrir una cuenta corriente? O a lo mejor lo que quieren es directamente contratar la compra por internet para que se la lleven a su casa, a pisos tutelados o no, o alguna cuestión. Pues en función de ese conocimiento somos capaces un poco de esta formación adaptarla mucho más a las necesidades de cada una de las personas. Bueno, y simplemente por finalizar, una pequeña reflexión, ¿no? Desde el punto de vista de la economía de mercado, Adam Smith decía que maximizar el yo maximizaba el nosotros. ¿Vale? Es decir, que todos y cada uno de nosotros debíamos de trabajar en por de satisfacer nuestro bien personal. Claro, si éramos nosotros los que trabajamos por satisfacer nuestro bien personal, por maximizar nuestra utilidad personal en las decisiones que tomábamos, pues al final se maximizaba. Es decir, yo intento hacer lo que intento hacer, solo pienso en mí, intento maximizar mi bienestar. Pedro, cuando toma sus decisiones, solo piensa en él y trata de maximizar su bienestar. Lucrecia, cuando trata de toma sus decisiones, solo piensa en ella. Bueno, al final, claro, sumamos el bienestar de todos y se ha maximizado. ¿Esto contra qué viene esto cómo si es justificable? Pues frente a un Estado en el que directamente nos diga, pues Pedro, tú tienes que hacer esto, Lucrecia, tú tienes que hacer esto, Juan, tú tienes que hacer esto. Hombre, cada uno de nosotros sabemos mejor lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Pero esto hay que darle una vuelta. De lo que se trata ahora es que yo cuando tome mis decisiones no solamente piense en maximizar mi propio bienestar, sino que trate también de maximizar el bienestar de Pedro, el bienestar de Lucrecia, el bienestar de Campos, de Carmen. Cuando Carmen toma sus decisiones, no solamente piensa en qué es lo que le va a beneficiar a ella, sino que a la vez está pensando en lo que le beneficia a Pedro, lo que le beneficia a Lucrecia, etc. De tal manera que al final va a ser la satisfacción de la comunidad la que provoque satisfacción en uno mismo. Si yo solamente estoy
reciclando y nadie más recicla, pues mi reciclaje no vale para nada. Si todo el mundo recicla es cuando entonces yo me siento en la satisfacción de ser capaz de que vamos hacia un mundo sostenible. Y Juan, sí. Disculpa que te interrumpa. Creo que Miguel La Peña ha levantado la mano. No sé si quieres darle paso o Sí, dejamos... perfecto, sí, sin problema. Lo único por controlar el tiempo de luego de eso, pero vamos, fenomenal. Sí, Miguel, cuenta. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo simplemente levanto la mano, quizás más para el turno de preguntas, ¿no? En primer lugar, agradecer a Fundación Ibercaja por este webinar y sobre todo la participación que siempre aprendemos de Juan Royo, ¿no? Que aparte de ser unas personas que más saben a nivel de Aragón de la Agenda 2030. Yo simplemente una reflexión y si quieres, Juan, la podemos dejar para el final. Estamos en un momento, lo has explicado muy bien, ¿no? Con la presentación de cada ODS, en la década final, la década de acción, nos quedan 10 años para cumplir la Agenda 2030, donde hemos de centrar todos los aspectos en las personas y en el planeta. Pero yo creo que tenemos dos retos muy importantes que tú los has nombrado muy bien, ¿no? El primero, la situación de Aragón, cómo podemos desarrollar Aragón, donde también hemos visto que últimamente muchos ayuntamientos o administraciones se están sumando a la Agenda 2030 local, y también ese papel muy importante de nuestra economía aragonesa, ¿no? Principalmente las pymes y ese entorno rural, ¿no? ¿Cómo pueden afrontar las pymes, colaborar y difundir, que yo creo que tienen herramientas muy importantes en la Agenda 2030, que no solamente es para las empresas del IBEX, sino también para las pymes, en este caso las aragonesas, que la gran mayoría son empresas familiares, y después también la Agenda 2030 en el entorno rural, ¿no? Que es nuestra economía y que tanto hablamos ahora últimamente de las oportunidades también de esa España ya más despoblada, ¿no? Por lo tanto, yo simplemente como reflexión y todo un placer escuchar a Juan y también agradecer a Ibercaja por esta sesión. Yo muchas gracias y felicidades a los dos. Gracias, Miguel. Sí, luego en el turno de preguntas también un poco, porque de lo que se trata es de fomentar precisamente ese debate, ¿no? Y Miguel también, desde luego, desde sus responsabilidades como alcalde de Fraga hasta ahora mismo en la empresa privada, pues desde luego también es un ejemplo, ¿no?, de esa colaboración público-privada y desde luego esa participación que siempre ha tenido Miguel con el colectivo de Plena Inclusión, donde siempre ha estado negociando y ayudando con grandes multinacionales que están establecidas en su territorio. Avanzo directamente y voy a un poco, a ver si soy capaz un poco de acelerar lo máximo posible, porque luego lo que es importante es el debate que haya y el networking que se genere, ¿no? En cualquier caso, ¿cómo podemos organizar toda esa información? Pues desde luego aspectos medioambientales muy, muy importantes. El tema de la movilidad es importante. Si nosotros como pymes solamente trabajamos nosotros, pues ver anualmente qué movilidad hemos tenido, en qué medio de transporte hemos recorrido esa movilidad, qué viajes hemos hecho, y muy importante, luego veremos cómo, ¿no? Qué emisiones de CO2 hemos sido capaces de calcular, ¿no? Y si somos capaces de compensarlas de alguna manera, bien por esa optimización de esos viajes o bien por alguna herramienta de compensación de emisiones, ¿no? Tema de economía circular es muy importante también, pues tema de reciclaje, desde el punto de papel hasta, por ejemplo, las cápsulas mismas de Nespresso. Quiero decirte que es que ahí tenemos un montón de... Los toners de las impresoras, tenemos una gran responsabilidad, ¿no? Tema de aspectos sociales, pues desde adhesiones a manifestos solidarios, impacto en la propia comunidad a través de mecenazgo, de donaciones, de actividades de asociacionismo, de la propia trazabilidad de la cadena de suministro, etcétera, ¿no? Y luego formación, tanto formación que tengamos nosotros personalmente como formación que hayamos implantado y, por supuestísimo, las alianzas que hemos sido capaces de realizar, ¿no? En cualquier caso, ¿no? Es muy importante que todos los indicadores que tengamos pues cumplan con estas características, ¿no? Estos indicadores y estas características vienen extrapoladas de GRI, de Global Reporting Initiative, que como sabéis es la metodología homogénea para elaborar memorias de sostenibilidad, memorias de responsabilidad social corporativa, con lo cual de lo que se trata es de adaptarlo a nuestro propio entorno PYME, ¿no? Y por supuesto, como muy bien decía Miguel, el entorno rural de España es fundamental, ¿no? De contenido, qué cosas debemos de incluir en esta tablilla de indicadores, en esta suerte de mini memoria de sostenibilidad que queremos elaborar aquí, pues de luego tienen que ser materiales, es decir, tenemos que ser capaces de medirlas. Lo ideal que sería también que hayan participado los grupos de interés.
Es decir, que dialoguemos con nuestros trabajadores, con nuestros clientes, con las ONGs de nuestro entorno, con la propia comunidad social local en la que estamos implantados para saber de lo que estamos hablando, ¿no? Y luego que sean una suerte de exhaustividad, ¿no? Es decir, que tenga una importancia dentro del contexto también de nuestro volumen de negocio, ¿no? De nuestro tiempo consumido, de nuestro tiempo trabajado. Debe ser algo que no puede ser anecdótico, ¿no? Y en cuanto a la calidad de estos indicadores, pues de luego sean equilibrados, que sean comparables año tras año para ver cómo hemos tenido esa evolución, que sean precisos, es decir, lo que tenemos que medir en horas, en kilogramos, en euros, en actuaciones, tienen que ser realmente precisas. Insisto, tienen que ser periódicas también para que podamos un poco ver esa evolución, tienen que ser claras, de tal manera que cualquier persona que las vea tiene que entender de lo que estamos hablando, apostaría aquí también porque fueran transparentes. De hecho, yo las mías las publico en el blog, en mi blog personal, con lo cual también todo el mundo puede entender también cómo está evolucionando también esos aspectos en mi vida y puedo plantear también una serie de objetivos y, por supuesto, que sean fiables, es decir, que no sean fácilmente manipulables. Estos son, por ejemplo, algunos de los indicadores que hay en una empresa que tenga que cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. Pues empezamos primero con lo que es el modelo de negocio, luego un poquito más general hablando pues de qué tipo de productos se venden, en qué países estás, ¿no? Qué riesgos tienes con tu negocio, qué políticas se están gestionando esos riesgos y qué resultados estás teniendo, ¿no? Luego ya vamos con un avanzado, un tema más de cuestiones medioambientales. Fundamentalmente hablamos pues de todo el tema, pues tenemos algún tema de certificación de calidad, tenemos recursos realmente destinados a una provisión medioambiental hacia este tipo de temas, cómo aportamos esa precaución. ¿Cómo nos puede afectar a nosotros desde un punto de vista incluso legal, ¿no? El tema de medioambiental. Pues, tenemos algún riesgo de derrames, de cuestiones peligrosas, etcétera, ¿no? Ahí cómo afrontamos el tema de la contaminación. Somos capaces un poco de optimizar esos consumos energéticos, por ejemplo. El tema de energía circular y prevención de gestión de residuos, toda nuestra trazabilidad está correctamente implantada, uso sostenible de recursos, de materia prima, de agua, un poquito lo hemos comentado antes también, ¿no? Y temas, por supuesto, de cambio climático, ¿no? ¿Qué medidas estamos adaptando, ¿no? Para luchar en ese tipo de cambio climático? Yo recuerdo hace un año y poco, pues Chocolates La Casa, una empresa que todos conoceréis, pues su flota comercial cambió, la renovó entera y todos los coches fueron eléctricos. Al final era un dineral lo que se estaba gastando en coches eléctricos frente a coches, pero la dirección de la empresa no tuvo ningún reparo en hacer esa inversión, ¿no? Temas de protección a la diversidad, pues al final que tenga sobre todo también exactamente igual, sobre todo temas más a lo mejor entornos rurales, ¿no? Donde puede haber algún tema más cuestión, ¿no? Ver cómo se van qué impactos puede llevar a cabo nuestra actuación y puedan impactar en temas de biodiversidad, ¿no? Temas sociales y cuestiones relativas a empleo, muy importante. Desde luego el tema de empleo es fundamental. Temas de remuneraciones, eso para grandes empresas es obligatorio, para pequeñas no, pero en cualquier caso la brecha salarial sí que se puede medir de alguna manera, ¿no? O temas de políticas de implantación de políticas de desconexión laboral, o temas de empleados con discapacidad, muy importante. Ya sabéis que los empleados con discapacidad son obligatorios para empresas más grandes, pero ¿por qué no también las empresas pequeñas podemos también determinar un objetivo, ¿no? de ese tipo de empleo, o en sustitución de ello, pues de compra responsable a centros especiales de empleo, ¿no? Organización de trabajo, que tiene mucho que ver también con el tema de salud y el tema de empresa saludable, ¿no? Pues oye, horas de absentismo, condiciones de salud y seguridad en el trabajo, qué enfermedades profesionales hemos tenido, ¿no? Es la mejor manera de hacer un diagnóstico para poderlo atacar de alguna manera, ¿no? ¿Cómo son las relaciones sociales? Estamos hablando de pymes, a lo mejor aquí es mucho más fácil de hacerlo, dialogar con nuestros empleados que con grandes empresas, con lo cual pues podemos también un poco de hacer un poco metodológico, ¿no? Ese diálogo también con nuestros propios trabajadores, ¿no? Temas de formación, no es tan importante el que nosotros ordeno y mando dictaminemos una formación como que les preguntemos a los trabajadores qué formación le verían ellos más útil, ¿no? Una formación más técnica, una formación más de habilidades, una formación en horas de trabajo, fuera de horas de trabajo, online, offline, ¿cómo prefieren, ¿no? Si no les pregunto es difícil saberlo, ¿no? Temas de igualdad, ya lo hemos comentado un poquito también. Temas de accesibilidad, muy importante.
también en nuestros casos en el tema de cuestiones sociales y relativas al empleo. Los dos apartados siguientes, derechos humanos y corrupción, los marca la ley, que hay que cumplimentarlos de esta manera, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues viene también un poco, bueno, pues todos esos tipos más de compliance que están también hoy en día más en boga, ¿no? Cumplimiento de normativa legal, ¿no? Aquí estoy pensando, pues a lo mejor temas, yo creo, pues sobre todo aquellas empresas que tienen proveedores extranjeros o aquellas empresas que están hablando, pues de tema alimentación, ¿no? Que tienen temas también de calidad o que tienen también unas exigencias también muy importantes, ¿no? Pues todo ese cumplimiento legal realmente es importante, ¿no? Y luego ya, por el último bloque, el tema de información de la sociedad, los compromisos con la empresa sostenible, ¿no? ¿Qué impacto estamos haciendo en la sociedad? ¿Cuántos de nuestros trabajadores, de nuestros proveedores son locales? ¿Cuántas de nuestras compras son con proveedores locales? ¿Cuántos de nuestros trabajadores son de la zona? Hemos llevado a cabo algún tipo de política de asociacionismo, de patrocinio en especie o monetariamente. Esto se llama al final, que al final da también un poco también esa indicación. Esto viene realmente al final por un tema también de, pues sobre todo, determinados países, ¿no? Pues de financiación irregular de partidos políticos o de blanqueo de capitales, ¿no? En el caso de las pymes yo creo que va un poquito más por esa labor social, ¿no? Y esa alineación con las ONGs, sobre todo, ¿no? Temas de subcontratación de proveedores, también muy importante, cómo dialogamos, si tenemos capacidad de dialogar con proveedores o cómo los elegimos. Y luego el tema también de los consumidores, pues también muy importante si tenemos un listado también de reclamaciones, de queja, cómo las hemos resuelto, es muy importante también el tema de los consumidores. Y luego el tema, por último, el tema fiscal, pues también en función del tipo de empresa que seamos, del tipo, pues también es importante también, bueno, pues dilucidar si los impuestos los cobramos en España, la actividad la ejercemos en España y la reportamos también en España, o si hemos recibido algún tipo de subvención pública de algún tipo concreto, ¿no? Normalmente aquí las empresas fundamentalmente son subvenciones por temas de formación, ¿vale? En el caso mío particular, y ya acabo para dejar un poquito el tiempo luego para que podamos un poco hacer esas salitas y luego debatir, pues en mi caso, por ejemplo, ¿cómo organizo yo los temas de emisiones de CO2? Bueno, pues yo año tras año lo que hago es ver cuánto he viajado yo durante ese año, el medio de transporte y cuántas emisiones de CO2 he lanzado yo a la atmósfera. Pues en el año 2019 en avión viajé 2.400 kilómetros, en coche 5.900 y en tren 16.000 kilómetros. En 2020, fijaros cómo, lógicamente, pues se han reducido mucho los viajes, ¿no? Bien por los propios confinamientos que ha habido, bien por el uso de medios electrónicos, de medios digitales para realizar reuniones con clientes, reuniones académicas o seminarios, ¿no? Y fijaros cómo de 25.000 kilómetros que había recorrido, pues en el año 2020 solamente he recorrido 4.600. Esto, por un lado, ha sido un beneficio económico porque al viajar menos he gastado menos dinero, pero también al viajar menos he emitido menos CO2, pues de 1,6 toneladas de CO2 que emití en 2020, pues a 0,46 toneladas que he emitido en el año 2020. 1,6 en 19, 0,4 en el año 2020. Fijaros cómo es muy importante también. Yo precisamente sacaba un informe de la Fundación Ecología y Desarrollo acerca de que no todos los medios de transporte son los mismos, ¿no? Fijaros cómo el avión es uno de los más contaminantes, el coche también, y el tren es de los que menos contaminan, ¿no? Con lo cual el tren, bueno, pues es una forma mucho más optimizable y mucho más amigable medioambientalmente para viajar que no el resto de medios de transporte. Estos medios de transporte, como por ejemplo puede ser el coche, una solución también a reducir ese número de kilometrajes y por lo tanto a reducir ese número de emisiones es a lo mejor el coche compartido, ¿no? Hoy en día también se puede planificar, ¿no? Y por eso que al final es importante también que en determinados entornos, determinadas pymes, pues puedan también un poco focalizar también ese tipo de viajes compartidos, ¿no? En cualquier caso, dinamizar este tipo de reuniones como la que estamos ahora, pues desde luego es una herramienta muy óptima para llevar a cabo este tipo de reducciones de viajes y por lo tanto de reducciones de emisiones de CO2. Además, bueno, es importante también, bueno, luego comentaré, pero ¿cómo se reduce también ese tipo de emisiones? Pues desde luego también comprometiéndome públicamente, ¿no? Por ejemplo, en la Comunidad por el Clima, que
organiza también la Fundación Ecología y Desarrollo, pues lanza una serie de manifiestos en donde, bueno, pues cada uno de nosotros podemos ponernos una serie de objetivos, ¿no? Personales o profesionales, ¿no? De cara a ser capaz de optimizar también nuestros impactos medioambientales. Y otra manera muy fácil, no solamente reducir también el número de viajes o cambiar viajes más contaminantes por otros menos contaminantes, eligiendo el medio de transporte o compartiendo el medio de transporte, puede ser también directamente compensar emisiones de CO2. Esto es, tú vas, por ejemplo, a través de esta página web de Cero CO2 de la Fundación Ecología y Desarrollo, en donde tú, pues en función de las emisiones que tú estás calculando, pues tú puedes compensarlas invirtiendo dinero en diferentes proyectos. Pues uno en Nicaragua, en concreto estos dos que tengo yo aquí en Nicaragua, ¿no? Y entonces tu dinero va a realizar, va a promocionar una serie de actividades emprendedoras que están compensando las emisiones de CO2. Con lo cual, los viajes aquellos que yo he puesto son neutros de CO2. Es decir, yo no soy una persona legal porque todos los viajes que yo he hecho los he pagado la gasolina, he pagado los billetes, he pagado todo por haber, ¿verdad? Pero si solamente fuera legal, no estaría siendo responsable porque estoy siendo legal, estoy pagando todos esos viajes, pero estoy contaminando. Es decir, el impacto en la sociedad es beneficioso porque yo me estoy lucrando de esos viajes profesionales que tengo, pero estoy contaminando. De esta manera, al haber compensado, al haber reducido el número de viajes, al haber reducido el número de emisiones de CO2 y al haber compensado las emisiones de CO2, estoy siendo neutro de carbono, con lo cual mi impacto en la sociedad ha sido neutro, no tiene esa faceta negativa. Otra posibilidad es plantearte objetivos de economía circular. Por ejemplo, el aceite vegetal que usamos en mi casa. Bueno, pues tenemos el compromiso de reciclar el 100%. ¿Y dónde lo vamos a hacer? Pues en los puntos que hay del Ayuntamiento de Zaragoza en concreto, que están unos pues por el barrio en el que yo vivo, ¿no? Las cápsulas Nespresso exactamente igual. Yo consumo las cápsulas de Nespresso, pero las cápsulas ya una vez utilizadas las deposito en la boutique de Nespresso que las recoge y las trata adecuadamente para no tener un impacto negativo. Lo mismo sucede con el cristal, con el papel, con las pilas, con el plástico, con la ropa que ya uso, no uso con los tapones y con el tóner. En todo caso, yo me planteo una serie de objetivos de reciclaje y también pues, una serie de puntos donde yo voy a recoger, donde voy a depositar todos esos residuos que genero, ¿no? De la misma manera, pues me he adherido a una serie de compromisos en donde públicamente estoy comprometiéndome pues, con una serie de actuaciones, ¿no? Pues como la Fundación Ecología y Desarrollo, el Charter de Diversidad, el Pacto Mundial de Naciones Unidas o la Fundación Seres o el compromiso con la empresa responsable de la responsabilidad social corporativa del Instituto Aragonés de Fomento, ¿no? El Plan de Responsabilidad Social de Aragón, ¿no? Pues también ahí estoy reportando mis compromisos socialmente responsables a través de esa herramienta del Instituto Aragonés de Fomento, ¿vale? Los que me conocéis también, pues sabéis también mi faceta de divulgador cultural y como la divulgación no solamente se demuestra pues, organizando eventos, sino también invirtiendo y también promocionando la cultura económica, la cultura emprendedora, ¿no? Y la cultura de muchos artistas y autores, ¿no? en toda España, ¿no? Pues esto es un poco el dinero que yo me estoy gastando en campañas de crowdfunding. Pues en el año 2020, pues esto que todavía estaba a fecha de julio, ¿no? Pues me he gastado 666 euros en diferentes campañas. Junto conmigo ha habido, en esas 666 euros que yo me he gastado, ha habido 2.369 mecenas y entre todos hemos sido capaces de recaudar 57.000 euros en esas campañitas que hemos estado haciendo. De esos 57.000 euros yo he puesto 666. En el año 2019 se recaudaron 18.000 euros y yo puse 435, etcétera, etcétera, etcétera. Es una manera al final y un poco también de tratar de incentivarme y de, bueno, ser capaz de medir si estoy invirtiendo en proyectos culturales o no. Y de ser capaz de, bueno, pues de poder un poco ejercer una pequeña influencia también en esa promoción de actividades culturales, más siempre con la pandemia y con el problema que estamos teniendo, ¿no? Aquí tenéis un poco desglosados cuáles son todos los proyectos que yo llevo ayudando a financiar desde el año 2012. Y esto a mí lo que me incentiva es a seguir incrementando mi participación en este tipo de proyectos y a ser capaz de medir si yo realmente puedo vanagloriarme de ser divulgador o no, cuando puedo intentar crecer apoyando a este tipo de proyectos, ¿no? Y como alianzas, ¿dónde estoy yo incluido dentro de alianzas? Pues desde luego también tengo una serie de organizaciones que es un poco de referencia, sobre todo dentro del sector cultural, como la Asociación de Autores de Cómic, la de Autores de Cómic de España, en fin, de una serie de organizaciones en donde, bueno, pues yo puedo medir al final
pues ese grado que tengo yo con el asociacionismo, ¿no? Y con el ODS 17 de alianzas, ¿no? Y luego en la formación, pues también de alguna manera, pues procuro también formarme como alumno en diferentes temas más concretos, ¿no? Pues desde temas de inversión socialmente responsables a temas más técnicos sobre inteligencia artificial y agua, hacia todos los temas también pues, de estrategias locales de regeneración urbana, ¿no? Y es un poquito lo que yo me planteo como objetivos también de formación interna. Y a partir de aquí, simplemente quería compartir con ustedes la herramienta que yo tengo, que es una suerte como de autodiagnóstico, ¿vale? Esta herramienta se planea como ese en qué situación puedo estar yo para a partir de aquí empezar a crear una política de responsabilidad social corporativa, ¿no? Por ejemplo, pues dentro del apartado medioambiental, pues me tengo que plantear primero si tengo si tengo realizado esa enumeración de kilómetros y los medios de transporte en los que mi empresa ha hecho, coger todos los viajes de todos mis empleados, de todos mis trabajadores, o si soy yo solo, pues mucho más sencillo, ¿no? Y soy capaz de, a través de esa herramienta 0CO2, pues calcular las emisiones de CO2. A partir de ahí, tengo que clasificar el consumo también eléctrico. Por ejemplo, no es lo mismo la factura eléctrica de una compañía, no es lo mismo que si es Endesa que si es Iberdrola. Cada una emite una serie tiene un mix energético y como tal, las emisiones de CO2 no es lo mismo de uno o de otro. Tengo algún tema también de energía renovable dentro de mi fábrica, dentro de mi domicilio, de donde sea, ¿no? Y soy capaz de, bueno, pues de clasificar ese consumo eléctrico, ese por medio de transporte, por factura eléctrica, soy capaz de medir esas emisiones y ya por último, soy capaz de compensarlas o soy capaz de reducir esas emisiones. En el tema de economía circular, pues lo mismo, ¿no? Plantearme un poco si soy capaz de reciclar, ¿no? Y hasta qué punto, ¿no? ¿Puedo reciclar todo ese tipo de materias primas? He puesto ahí unas, pero desde luego en el mundo empresarial seguro que hay muchísimas más y en los procesos productivos seguro que hay muchísimas más, ¿no? En el tema de economía social, realicemos algún tipo de donativo, seguramente muchos sí, pero no los tenemos cuantificados, ¿no? Pues una manera de ponerlos en una hoja de Excel es ver si estamos haciendo más que el año pasado, si tenemos capacidad de ir mejorando, ¿no? Y más que nada si podemos hacer un seguimiento de esos donativos para elegir aquella ONG que se adapte más a nuestros valores, ¿no? En el caso de economía colaborativa, lo mismo. ¿Con qué grupos de interés pues, empiezo yo a dialogar, ¿no? Pues, ¿quiénes son mis proveedores de referencia? ¿Quiénes son mis clientes de referencia? ¿Quiénes son las ONGs de mi entorno en donde yo quiero realmente aportar, colaborar? ¿Vale? Los objetivos de desarrollo sostenible, aquí hemos hecho una breve reseña de los objetivos de desarrollo sostenible. Si quiero profundizar en ellos, pues deberé asistir a un montón de seminarios que hay gratuitos. El propio ecosistema Más Empresa ha lanzado muchos y va a seguir lanzando. Pacto Mundial de Naciones Unidas también. La Fundación Ibercaja tiene también un montón de actividades en este aspecto, ¿no? Y a partir de allí empezar a profundizar ese conocimiento. Una vez que ya tengo un cierto conocimiento, oye, voy a profundizar en algunos en concretos, ¿no? Y a partir de allí, cómo los mido y cómo voy siendo capaz de definir esa aportación, ¿no? Ese impacto que estoy generando, ¿no? En el compromiso, pues un poco como yo os planteaba antes, ¿no? ¿Con qué compromiso me puedo alinear más medioambiental, más social, ¿vale? De la mano que quiero, ¿no? Y luego un tema también muy importante, ¿no? El tema de empresas saludables, ¿no? Oye, ¿cuidamos realmente a nuestra empresa? Estamos promocionando que haya con nuestra mutua de cabecera. Seguramente nuestra mutua nos va a ofrecer también un montón de posibilidades de colaborar en temas de absentismo laboral, de enfermedades profesionales, etcétera, ¿no? Bueno, pues a partir de ahí es muy importante hacerlo, dialogar con nuestra mutua, por ejemplo, o con cualquier otra organización, a partir de ahí elaborar un plan. Disculpa, Sí. creo que se ha quedado de pantalla compartida el PowerPoint. Entonces tendrás que dejar de compartir pantalla y volver a compartir. Vale, perdón. Perdona tú porque Sí, me he despistado y me han avisado por el chat. Claro, a ver, compartir pantalla ahora. Vale, bueno. Perfecto, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Vale, perfecto. Bueno, pues no, simplemente os repaso, o sea, tenemos esta Excel, os la facilitará Pedro también, o sea, no hay ningún problema. Os repito rápidamente, tenemos temas medioambientales y medimos nuestras emisiones, la economía circular, materias primas, desechos, etcétera. Economía social, realizamos donativos que pueden ser económicos, pueden ser en especie, pueden ser en horas de voluntariado corporativo. Economía colaborativa, con quien hemos llevado algún tipo de alianzas, porque al final de lo que se trata es de trasladar más allá de hechos puntuales. He hecho una actuación puntual, muy bien, pero tiene repercusión en el futuro. Yo creo que ahí es un poco donde se encuentra realmente el impacto, ¿no? Conocemos los objetivos de desarrollo sostenible, exactamente igual.
nos hemos comprometido con algún manifiesto social o medioambiental, y luego el tema de la empresa saludable, muy importante también, bueno, pues un poco también al línea, ¿no? Entonces, ¿y cómo podemos un poquito organizarlo? Pues en esta que hemos planteado, oye, pues ¿qué porcentaje tenemos? Yo aquí he puesto porcentajes porque realmente, claro, en un consumo familiar no es significativo el más cápsulas, menos cápsulas, ¿no? Lo que sí que me comprometo a que sea el 100%, ¿no? Pero en una empresa a lo mejor podemos empezar a hablar de kilos o de número de cápsulas o de kilos de papel o de lo que sea. Y esto a lo mejor es mucho más fácil ponerlo, ¿no? El tema de alianza exactamente igual, cuántos donativos doy en temas culturales, en temas profesionales, de colectivos profesionales o el tema solidario. Y ver al final unos euros, que es lo que me demuestra a mí el compromiso que yo estoy teniendo, ¿no? El tema concreto mío de mecenazgo, pues lo mismo, ¿no? Yo lo he repartido, no solamente me importa a mí ver el importe que yo estoy aportando, sino los proyectos totales y cuántas personas han sido capaces de aportar a esos proyectos, ¿no? Con lo cual, no es tan importante solamente el proyecto, sino que he ayudado también, he colaborado también de alguna manera a llevar a cabo ese impacto, ¿no? Y luego mido también el porcentaje mío de participación, un 1%, un 0,5%, ¿vale? En el tema de formación aquí también, pues lo mismo, ¿qué número de curso podríamos estar hablando? Número, tipo de curso, número DAS, el coste, si ha tenido un coste o no ha tenido coste, y luego, importante pues a mí, pues es todo el tema de las emisiones de CO2, ¿no? Ser capaz de distinguir entre pues, el avión, el coche, el tren, y luego las toneladas de CO2, multiplicando por este factor en concreto, 0,39, que puede ser, eso ha sido un poquito cuestión de ir un poco hablando, ¿no? Creo que tenemos a alguien en el chat. La plantilla. Vale, perfecto, que eras tú, perfecto. Pues fenomenal. Bueno, pues yo creo que con esto ya, si os parece, podríamos dejar por terminada esta pequeña presentación, ¿vale? Ya dejo de compartir, ¿verdad? Me parece. Sí. Vale, perfecto. Entonces yo ya ahora os propondría, Pedro, que en función de las personas que estuviéramos, pues hiciéramos una serie de grupitos, y entonces durante, yo creo que no más de un cuarto de hora, yo creo que en un cuarto de hora más o menos sería el tema adecuado. Si alguien tarda más, no pasa nada, le esperamos, ¿no? Entonces, la cosa sería que dialogáramos un poco entre vosotros, entre los grupitos, ¿no? Tratando de establecer estos parámetros, ¿no? Social, medioambiental, de empleo, ¿sabe? ¿En qué grupo social podríamos implantarlo? Y que contaréis un poco todas las medidas que yo he planteado, cómo sois capaces de extrapolarlas a vuestras propias organizaciones, ¿no? Un poco, primero tenéis que definir un poco quiénes sois cada uno de vosotros, a qué organización representáis, si sois pymes, sois autónomos, sois ONG, sois universidad, ¿vale? Y a partir de ahí ver un poquito cómo lo podremos esto aterrizar a cada una de vuestras organizaciones. Luego sí que es verdad que de cada grupito, si os parece, había un representante en donde lo ponemos ya, Pedro nos iría dando y lo ponemos un poco todo en común. Vale, pues voy a crear las salas. ¿Les dejo 10 minutos de tiempo, Juan? Perfecto, sí, fenomenal. 10 minutos, yo creo que con 10 minutos, 12, 11, bien. Yo creo que de momento dejamos 10 y en todo caso, si le dais más tiempo, arañamos 2, 3 minutos más. Vale, pues os voy a sacar a Carmen y a ti, o queréis estar en algún... Os saco y luego ya... Sí, yo preferiría que... A ver, vamos a ver, porque hay gente que se está escapando y ahora estamos menos, así que vamos a ver. ¿Cuántas salas? Unos 5. Vale, pues vamos a dejarlo así. Muy bien. Y os voy a quitar aquí algunos y enseguida ya arrancamos. Os abro yo el micro. Me habéis metido primero en un grupo, luego me habéis sacado de ese grupo y voy a conocer a María Ángeles, a Ali y a Miguel La Peña y luego me habéis metido con Pedro García y el ratito que hemos estado, la verdad es que ha sido poco, me ha parecido poquísimo el tiempo que hemos estado hablando, pero principalmente él me ha estado explicando algo desconocido así para mí, ¿no? Todo su desarrollo inmobiliario. Lucrecia, preséntate si quieres primero. Y así vale. Porque yo te conozco, pero el resto igual. Bueno, yo soy... ¿Y presentas al grupo también? Sí. Sí, soy directora gerente de Amivil, que es una asociación de familias de personas con discapacidad intelectual en Calatayud. Y bueno, pues un poco, pues claro, cuando conoces a Juan, pues luego ya te vas animando, te vas metiendo en todo este mundo, ¿no? Y la verdad es que es un placer también estar aquí esta tarde con vosotros y bueno, y de la mano también de Ibercaja, ¿no? Que bueno, ya en otra ocasión también estuvimos hablando de los ODS, ¿no? Y comparto con Carmen porque yo también vi el programa el otro día, esa visión tan
me dejó, fue como un jarrón de agua fría, ¿no? De que, no sé, de que los ODS pues que realmente no se van a poder conseguir y bueno, creo que te quedabas así un poco, pero no, lejos de todo eso, yo creo que todos, a nuestra medida, estamos contribuyendo al desarrollo de los ODS, cada uno en su ciudad, en su localidad, ¿no? Pero bueno, que nos queda muchísimo, muchísimo por hacer, pero que prácticas como esta, la de hoy u otras, pues no sé, nos van abriendo un poco el camino, ¿no? Y vamos trabajando y vamos reflexionando un poquito todos, ¿no? Desde el campo siempre estabais hablando antes de la zona rural, pues Juan lo sabe porque ha seguido muy de cerca nuestro proyecto, ¿no? Y hacernos valer en nuestro entorno y generar pues ese valor social y esa riqueza económica en nuestro entorno desde la discapacidad intelectual, pues no ha sido nada fácil, pero bueno, hoy estamos ya consolidados y valorados en ese sentido, ¿no? Pero lógicamente tenemos que seguir trabajando, ¿no? Y como os decía antes que Pedro estaba comentando su proyecto de desarrollo inmobiliario, pues también, no sé, ver que otras personas, cada uno de diferentes sectores, estáis también trabajando, pensando en todo lo que es el desarrollo sostenible, pues es agradable, ¿no? No hemos trabajado mucho más allá, simplemente nos hemos conocido. Bueno, pues gracias, Lucrecia. Tampoco está mal, ¿no? Conocerse proyectos y que Para nada. qué prácticas se llevan a cabo en diferentes organizaciones y proyectos. Así que bueno, os vais con deberes de todas formas, así que como todos, como todos. Pero bueno, me parece muy interesante que lo que planteas, ¿no? El superar esa a priori negatividad de no vamos a llegar al 2030, ¿no? Con los objetivos, con los ODS cumplidos e integrados, pero no por ello dejar de actuar, ¿no? Cada uno en la medida de sus posibilidades y desde su entorno más cercano. Vale, muy bien. Fenomenal. ¿Alguien más quiere compartir lo que habla en su grupo? ¿Sandra? Hola, bueno, sí, me llamo Sandra. De mi grupo, la verdad es que no hemos sacado muchas conclusiones. Hemos estado ahí un poco conversando y lo que se me quedó ahí de la conversación es de un compañero Sandra, que decía, cuéntanos primero quién eres y de qué organización vienes. Bueno, buenas tardes, soy Sandra, soy estudiante en la Universidad de Zaragoza. Siempre he sido muy, no sé, muy activista, siempre he estado luchando por los derechos de las personas, sobre todo aquí en España por la vivienda. Y me interesó esta charla porque estoy intentando conocer más de los ODS, que para mí, sí, he reciclado, he ahorrado en transporte, he hecho donaciones cuando he podido, pero nunca lo he analizado así como he visto en tu Excel y todo eso. Felicitaciones, la verdad. Y retomando con el tema que hemos hablado en mi grupo, pues un compañero planteaba que cómo haces que empresas con muchos años de historia no tienen implantado eso. Entonces ese era el tema más o menos ahí divagando, que cómo hacía para convencerlos. Entonces yo no sé si lo que voy a decir es correcto, pero creo que eso ya depende también de los diferentes organismos que den beneficios o subvenciones o incentivos o motivaciones para que la empresa vaya adquiriendo o implantándolo dentro de su empresa y más a la larga pues pueda reconocer o palpar lo que es el beneficio. Bueno, esa pequeña parte de ahí no nos dio mucho tiempo para más, la verdad. Gracias. Gracias, Sandra. Bueno, pues lo ha dicho, ¿no? Voy yo si queréis. Bueno, José María, no sé. No, lo ha dejado muy claro, así que adelante, Pilar. Pilar, te dejo. Gracias, José María. Bueno, nos hemos conocido con José María Herrán. Él es profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, ¿no? José María, y periodista y nos habla desde Cuenca. Yo soy Pilar Labrador, soy economista, profesora de la universidad en este momento y a mucha honra soy voluntaria tesorera de Cáritas Diocesana de Zaragoza. Entonces, como confluíamos los dos en la universidad, bueno, hemos tenido a un tal Pablo que no está ahí el cuadrito, pero no ha aparecido, y otro ha huido directamente, le hemos dado miedo y ha huido.
Entonces, como confluíamos los dos en la universidad, hemos estado hablando de cómo podíamos transmitir la responsabilidad social individual en la universidad, en el aula. Hemos hablado de que quizá el dar ejemplo, el tener gestos de ahorro en el aula, ¿no? O de, pues, con la calefacción, con el botellín de agua, con mil cosas. Y también algo que creo que hacemos aquí bastante bien en la Universidad de Zaragoza, que es promover actos, y también con Ibercaja, ¿no? Promover actos, programas a lo mejor de educación financiera, temas también de voluntariado, ¿no? Pues esto es en lo que hemos confluido que quizá podría ser nuestra aportación en responsabilidad social. ¿Me he dejado algo, José María? Todo perfecto, sobre todo al final la idea del voluntariado profesional, que es bastante interesante porque en algunas universidades sí que se hace y en otras no se hace y se puede recuperar, ¿no? Es decir, cómo profesionalmente podemos aportar en distintos ámbitos, por ejemplo, en el tema de la responsabilidad o en el tema de los ODS, nosotros como comunicadores, ¿no? Ayudar a divulgar todo este tipo de aspectos. Sí, yo creo, Juan, que en tu cuadro lo podrías perfeccionar y poner también todos los actos que promueves, que son importantes, y en esa hoja Excel no te la veo, ¿eh? Y es tu fuerte. Bueno, pues muchas gracias, Pilar, José María. No sé si quedáis algún grupo, si no, ¿os animáis a compartir? Sí, Adelante, Pedro. Miguel. Adelante. Hola, buenas tardes de nuevo. Yo estaba con el grupo, la verdad que muy bien, con Ángeles y con Ali. Ángeles ha contado toda su experiencia, que en un colegio de Zaragoza pues están trabajando muy bien todos los ODS. Creo que es una cosa muy importante que se dé a conocer la Agenda 2030, los ODS, y a los niños y niñas, ¿no? Con muchos proyectos también de reciclaje, de formación y también colaborando también con alguna ONG, que es un poco también con esos grupos de interés. Y después con Ali, que es una trabajadora autónoma, pero muy apasionada de la Agenda 2030, pues también una labor muy importante, tanto en su aspecto profesional, pero también en el aspecto divulgador, ¿no? De temas también de reciclaje y a sus niños, ¿no? También trasladarle todos esos objetivos de la Agenda 2030. Y desde Rigual, que es la empresa que trabajo yo, también se ha contado un poquito que como objetivo también y como área también de medición, nos hemos centrado mucho en el ODS 5, ¿no? En igualdad de género. Alineado también con el plan de igualdad, pero sobre todo teniendo datos de KPIs, de acciones concretas, de flexibilidad, de conciliación laboral, de temas también de acompañamiento a los niños al cole y tal, ¿no? Pero también es un poquito lo que comentaba también Juan, ¿no? De esa forma también, de ese salario emocional también que están en las empresas y que también ayuda pues, a conciliar mucho más la vida laboral y familiar, ¿no? Y eso es un poquito lo que hemos comentado en nuestro grupo, que la verdad que hemos estado muy bien y con gente muy activa y muy comprometida con la Agenda 2030. Muchas gracias, Miguel. Gracias, Pedro. Además, también ha comentado perfectamente, ¿no? Lo de los 3 proyectos. Vale, pues ¿queda alguien? Pues, si me permites, un segundo. ¿Qué tal? Soy José Ignacio y trabajo en Qualitas de la marca Integra. Bueno, me da gusto ver a tanta gente conocida. Veo a Pilar, veo a Miguel, veo también a Juan, ¿no? Que es un lujo escucharlo. Y en mi grupo, en el que estábamos Isabel, Sandra y Mateo, Mateo ponía de manifiesto una cuestión, ¿no? Mateo se estaba introduciendo en el ambiente, quiero decir, en esta terminología y en este tipo de trabajo, y decía que por su zona, no era de nuestra zona, que veía pues polígonos, veía empresas que bueno, pues eso de la segregación de residuos, esto de los comportamientos éticos, honestos, bueno, que no lo veía por ninguna parte, ¿no? Entonces yo, aludiendo a lo que estaba diciendo Juan, la mejor forma de bajar al ruedo con todo esto es desde lo pequeñico, ¿no? Que dice en mi pueblo, desde lo que nos ha presentado Juan, desde aquello que es pues mi propia realidad, desde donde yo analizo mis viajes, donde yo analizo mi mecenazgo, donde yo analizo mis alianzas, con quién participo, porque es la única forma de que me pueda concienciar de lo que es esto, ¿de acuerdo? Y otra parte muy importante, y es la necesidad de que la administración siga potenciando o siga siendo tractor
de este tipo de iniciativas. Porque si la administración, como pasa aquí en nuestra región, ¿no? Con la iniciativa del plan RSA, ¿no? Que también está haciendo el Instituto Aragonés de Fomento, la verdad es que con esas iniciativas va a hacer de tractor, va a tirar del carro y va a introducir sobre todo lo que es el sentimiento o la metodología hacia las empresas. Es un poco desde lo que ha pasado en mi grupo con lo que nos podemos quedar, ¿no? Que necesitamos tractores, que tenemos que actuar desde lo pequeñico, desde lo fundamental y luego poco a poco ir creciendo, ¿no? En la triple cuenta de resultados, en la parte social, en la parte ambiental y por supuesto en la parte económica, ¿no? De transparencia, de resultados y demás. Nada más y muchas gracias por la iniciativa. Gracias a ti. No sé si alguien más quiere compartir lo de su grupo. Sí, en nuestro grupo estaba Alberto, estaba Blanca y bueno, pues ha estado explicando... ¿Cómo te llamas? Sí, soy Isabel Jiménez de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros desde Valencia y he compartido grupo con Alberto y con Blanca y como decía, bueno, pues Blanca ha llegado a explicar temas concretos de Bodegas Pirineos, de aplicación de la responsabilidad social corporativa e incluso, bueno, pues ha hablado de cómo han reducido el consumo de vidrio, incluso, bueno, pues también han estado buscando alianzas logísticas para contaminar menos y estaba explicando pues lo que cuesta desde una pyme y desde fuera de una ciudad grande o bueno, pues también encontrar esas alianzas y esa trazabilidad de la responsabilidad social corporativa, pero vamos, para ser 10 minutos a mí me ha parecido súper enriquecedor y Alberto también ha hecho aportaciones muy buenas. Qué bien. Pues me alegro, ¿no? Que os esté siendo de utilidad y que os haya resultado enriquecedor el diálogo entre compañeros, un poco lo que buscaba Juan con la creación de estas salas y las herramientas que os ha presentado. Si os parece, Juan, vamos a ir cerrando ya. Yo me quedaría, que lo han ido de una manera o de otra todos los grupos resaltándolo, ¿no? Yo me quedaría con, que también lo hemos comentado nosotros en el backstage mientras estaban todos en las salas, con el tema de por ser pequeños no quedarnos quietos, de cada uno desde su realidad, desde esa localidad, no en el sentido de municipio, sino de ámbito más próximo y cercano, pues actuar, ¿no? Y sobre todo lo que decía Juan en la presentación, actuar o poner mayor esfuerzo en aquellos ODS en los que seamos capaces de generar un mayor impacto, ¿no? O sea, buscar esa eficacia también a la hora de abordar prácticas en responsabilidad social. Yo por mi parte, ya hacer la palabra a Juan, no sin antes, bueno, pues agradeceros a todos la asistencia a esta actividad de Ecosistemas Empresa Ibercaja y su fundación. Y animaos a que sigáis, bueno, pues participando como estáis haciendo algunos, que ya sois reincidentes en otras actividades de ecosistema. Así que por mi parte nada más y dejarle la palabra a Juan y a Carmen también para que, bueno, pues para que cierren esta actividad y despidan el evento. Bueno, yo simplemente por puntualizar un tema que había comentado Sandra en cuanto a los incentivos fiscales, ¿no? Por aplicar políticas de RSC, yo creo que al final eso es una labor también, yo creo que, o sea, al final los recursos de la administración pública son escasos y desde luego bonificar este tipo de actuaciones no sé yo si tendría mucho sentido cuando hay tanto dinero que gastar en tantas cosas que son realmente importantes. Porque estamos viendo cómo ya los gobiernos despilfarran dinero en actividades que no son desde luego adecuadas, ¿no? Y cuando realmente pues, los autónomos, las pymes necesitan dinero, fijaros cómo está la hostelería y tantas profesiones en España y estos no reciben, ¿no? Con lo cual yo creo que tampoco incentivar este tipo de cuestiones cuando al final de lo que se trata es de generar un impacto positivo y desde luego creo que es algo que va en total línea de la sostenibilidad de la empresa y la empresa que no mida el impacto desde luego no va a ser sostenible. La empresa que no sea transparente, desde luego, no va a ser sostenible. Y en cualquier caso, yo, el resumen de este seminario, yo creo que más allá de la Excel, más allá de los ODS, yo creo que lo importante sería que al final, entre todos, al final, tener en cuenta que un programa como este, que tiene dimensión nacional, pues claro, pues desde la Fundación de Estudios Bursátiles de Valencia hasta la Universidad en Cuenca, con Pilar Labrador aquí en Zaragoza, las universidades, las pequeñas empresas, las ONG, el territorio rural, yo creo que al final de lo que sería
lo que sería bueno al final encontrar esas sinergias entre todos, ¿no? Y ser capaz de crecer, ¿no? Desde todas las actuaciones que son en muchos casos que pecamos a lo mejor de regionales, pues yo creo que hoy en día los medios telemáticos te permiten ser capaces de apalancar recursos de esta manera. Y eso es lo de ese 17. Y ser capaz de materializar ese tipo de alianzas, yo creo que sí es muy, muy importante. Y claro, que Ecosistema más Empresa podría ser también un objetivo para él, ¿no? ¿Cuántas alianzas he sido capaz de propiciar, de auspiciar, bajo este paraguas que tenemos, que es Ecosistema más Empresa? Yo creo que es muy importante el dar ese paso a la acción, ¿no? Y poner de acuerdo a todas las personas que estamos interesadas y que hemos llegado a este sitio por un camino, ¿no? U otro. Pues te tomamos la palabra, Juan. Pues Carmen, si... Nada, por mi parte, muchísimas gracias a Juan y muchísimas gracias a las aportaciones de todos que nos ayudan a seguir creciendo y a seguir encajando. Y yo sí que acabaría con el tema de la medición y del progreso, que no sé si los vamos a conseguir o no en 2030, pero lo importante es que si empezamos a medir ahora y hemos ido mejorando cada año, seguro que estamos mejor de lo que estamos a día de hoy. Y si además empujamos todos y somos muchos, pues seguro que todos nosotros, sociedad, planeta, empresas, estamos muchísimo mejor que a día de hoy. Así que, como decía Juan, empezar a medir, porque lo que no se mide no existe, no solo a nivel individual, sino también a nivel de las empresas, para poder integrarlo en la estrategia y, por supuesto, en esa memoria que se nos va pidiendo. Así que, bueno, con esa medición, ojalá el año que viene hagamos otro para comunicar informes de progreso y lo vemos todo muchísimo mejor ya a 9 años vista. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Carmen. Muchas gracias a todos. Juan, muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego.